Vamos a seguir ahora con las operaciones que yo puedo hacer. Como las matrices, les dije arriba, son algo que forman parte del álgebra, pues yo puedo hacer operaciones que hago en el álgebra. ¿Cuáles son las operaciones? Suma, resta, multiplicación, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la suma y resta, ¿ya? A ver, la suma y resta en sí, primero, no está definida para matrices de diferentes tamaños. ¿Qué quiere decir? Que las matrices deben tener la misma dimensión y por lo tanto la respuesta tendrá la misma dimensión, ¿ok? Dadas dos matrices podemos realizar su suma o diferencia de acuerdo a la siguiente regla, que es lo que ya estamos viendo. Para sumar o restar dos matrices del mismo tamaño, se suman o restan los elementos que se encuentren en la misma posición, ¿sí? Y de resultado me da una matriz de otro tamaño, del mismo tamaño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tomo los elementos que tengan la misma posición y hago la operación que me estén diciendo en la mitad, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Me da esta matriz que la reste con esta matriz de acá. Voy a hacer el análisis. ¿Esta qué dimensiones tiene? 2 por 3. ¿Sí? 2 por 3. La de acá, 2 por 3. ¿Sí? Perfecto. Entonces sí puedo sumar, ¿sí? O restar en este caso, no importa. Y mi resultado va a ser de 2 por 3, ¿ok? Entonces vamos a ver. Tengo que sumar los elementos que tienen la misma posición. Entonces voy a empezar por este. Primera fila, primera columna, primera fila, primera columna. ¿Qué operación? Menos. Entonces, 2 menos 2, 0. ¿Ya? Fíjense que ubico en exactamente el mismo, la misma posición. Voy con la de abajo. Segunda fila, primera columna, segunda fila, primera columna, segunda fila, primera columna. 4 menos 3, menos 7. Menos 4, menos 3, menos 7. Listo, ahora. Primera fila, segunda columna, primera fila, segunda columna, primera fila, segunda columna. 1 menos 0, 1. ¿Ya? Ahora vamos a ver. 2 menos 2, 0. Vamos a la última. 3 menos 4, menos 1. 1 menos 5, menos 4. ¿Ok? Y ya está resuelto. ¿Ya? Esa es mi respuesta, nada más. Ahora, si aquí estuviera un más, pues tendría que hacer la operación de más, nada más. Ya, ¿qué propiedades tenemos aquí en la suma? La conmutativa, es decir, que es lo mismo sumar la matriz A más la B que la B más la A, no importa. El orden en la suma en la suma no me importa. En la resta, ¿creen que me importa? Pues sí, porque no es lo mismo restar A menos B que B menos A, ¿ok? Ahí sí es totalmente diferente. Esto es únicamente para la suma, fíjense que aquí hay solo suma. ¿Ya? Luego la asociativa, que quiere decir que no importa cómo yo agrupe, pero siempre me va a dar el resultado. Aquí yo agrupé B con C, aquí A con B, pero me da exactamente lo mismo. Ya, el elemento neutro, bueno, es solamente una matriz nula, que quiere decir donde va a haber todos ceros, y me da, y que tiene el mismo tamaño, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo a esta le sumo con una nula del mismo tamaño, pues voy a obtener la misma de la de acá, nada más. Ya, el elemento opuesto pues simplemente es cambiar los signos de los elementos. Por ejemplo, fíjense en la A. La A es 0, menos 4, 3, menos 1, menos 2, 9. El menos A, bueno, menos 0 no puedo poner, por eso se queda como 0. El menos 4 se hace 4. El 3 se hace menos 3. El menos 1 se hace 1. El menos 2 se hace 2. El menos 9 se hace 9. Pero fíjense que la dimensión se sigue manteniendo de A y menos A, ¿ok? Ahora, bueno, esta parte de aquí quisiera que la vean, pero por ahora no la necesitamos mucho. Solamente que me dice que si yo sumo la A con la menos A, es decir, yo la sumo, me debe dar una matriz nula, ¿ok? Entonces, fíjense, 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 4 más 4, 0. Menos 2 más 2, 0. 3 menos 3, 0. Menos 9 más 9, 0. ¿Qué quiere decir? Que sí saqué bien la matriz opuesta, ¿ya? Ahora,
Vamos a ver el producto de un escalar o de un entero. Cuando yo hable de escalares es lo mismo que de enteros. Por una matriz, que quiere decir que yo voy a multiplicar un número cualquiera por una matriz, ¿sí? Esto es realmente a manera de una propiedad distributiva, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que este elemento entero o escalar lo voy a repartir para cada elemento de mi matriz. Entonces vamos a hacer, y además debe ocupar la misma posición. Entonces, menos 5 por 2, menos 10. Menos 5 por 1, menos 5. Menos 5 por 3, menos 15. Menos 5 por menos 4, 20. Menos 5 por 2, menos 10. Menos 5 por 1, menos 5. ¿Ya? Simplemente es eso. Ahora, vamos a fijarnos un poquito en las propiedades. Si yo tengo asociadas primero dos matrices que se están sumando, pues puedo aplicarle al K a la una y a la otra y luego sumarlas, ¿ok? Es una distributiva. Ahora, ¿qué es lo que dice con la suma de números? O sea, si aquí se están sumando dos números y se multiplican por la matriz A, lo más obvio y evidente sería primero resolver esto, pero si yo resuelvo como distributiva también estaría bien, ¿ya? La asociativa, es decir, si se están multiplicando dos números, aquí lo que quiero que se fijen es que las letras minúsculas se refiere ahora a números. Recuerden que las mayúsculas siempre son matrices, ¿no? Entonces, si yo estoy multiplicando a la vez dos números por una matriz, pues puedo multiplicar en cualquier modo, o sea, primero los dos números o un número por una matriz y luego por el otro número. Ahora, el elemento neutro, ¿qué es lo que quiere decir neutro? Que por más que yo le multiplique por ese valor, se mantenga la misma matriz. Por lo tanto, el elemento neutro es 1. ¿Ya? A ver, ustedes, ¿qué es lo que quiero que hagan? Van a ver estas matrices A, B y C y van a hacer las siguientes operaciones. ¿Cuáles van a hacer ustedes? B y C. La A no la van a hacer, les puse ahorita para que puedan practicar cuando ustedes quieran, ¿ok? Ya, vamos ahora a ver lo último de esta clase, que son los productos de dos matrices, ¿ok? A ver, el producto es que es súper importante una primera regla, ¿ok? Yo no siempre voy a poder multiplicar, ya no siempre voy a poder multiplicar. ¿Qué es lo importante? Que no todas las matrices se pueden multiplicar. Y dos matrices se pueden multiplicar cuando. Voy a ver ahora sí la condición. Para que dos matrices A y B en este orden, aquí la multiplicación ya no es conmutativa como lo habíamos visto antes, ¿ok? La multiplicación matricial ya no es conmutativa. No es lo mismo decir A por B que B por A. Es totalmente diferente, ¿ok? Eso sí cambia mucho con respecto a lo de los números, ¿ok? Entonces, debe tener como condición indispensable que el número de columnas de A sea igual al número de filas, ¿ok? Si no hay esta, el producto no se puede realizar. Entonces, yo les puse aquí la condición un poquito más gráfica. Yo voy a tener aquí una A y una B. La A va a tener dimensión A por B y la otra C por D. Entonces, ¿qué es importante? Que el número de columnas de la primera sea exactamente igual al número de filas de la segunda, ¿ya? Si pasa eso, yo voy a poder multiplicar, ¿ya? Ahora, ¿qué también es importante? Que en cambio estos dos extremos me van a dar el tamaño del nuevo producto. Entonces, a ver, voy a hacerle suma a esta. Tengo aquí una 2 por 4 y aquí una 4 por 3. Me dice que multiplique. Primero, sí puedo porque número de filas es igual al de columnas entre las dos, ¿no? Por lo tanto, sí puedo. Y fíjense que en los extremos me da la dimensión de mi resultado, ¿ok? Hasta ahí súper claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tuviera una 1 por 4 y les pido que multipliquen por una 2 por 2? No podría. ¿Por qué? Porque son diferentes, ¿ya? Ahora, voy a ver este ejemplo de aquí, ¿ya? Esta es 2 por 4 y esta es 4 por 3, sí puedo.
Por lo tanto, mi resultado será de 2 por 3. Ahora, el proceso va a ser súper importante. ¿Cómo voy a ver yo el proceso? Voy a ver los elementos que yo debo tener en mi matriz de respuesta. ¿Por qué? Porque yo ya sé de qué dimensión debe tener. Entonces nos acordamos cómo era la notación. Primero pongo la columna y luego la fila. Por lo tanto, este es el 11 porque es primera fila, primera columna, segunda fila, primera columna, primera fila, segunda columna, segunda fila, primera fila, tercera columna, segunda fila, tercera columna. ¿Ya? Entonces, esto de aquí me va a dar la clave para yo poder hacer las operaciones, ¿ya? ¿Qué me dice este 1, 1? Multiplica la primera fila con la primera columna. Acuérdense, siempre la primera es fila y la segunda es columna. Entonces, y en este caso, la primera se refiere a la primera matriz y esta segunda se refiere a la segunda matriz. Entonces, aquí me dice, multiplica la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. Aquí que me dice, multiplica la segunda fila de la primera matriz con la columna de la primera matriz, de la segunda matriz, perdón. Aquí que multipliquemos la primera fila de la primera matriz con la segunda columna de la segunda matriz. Aquí me dice, multiplica la segunda fila de la primera matriz con la segunda columna de la segunda matriz. Aquí, ¿qué es lo que me dice? Multiplica la primera fila de la primera matriz con la tercera columna de la segunda matriz. Aquí multiplica la segunda fila de la primera matriz con la tercera columna de la segunda matriz. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, a ver, vamos a fijar